Entrega tu pensión o te echo a la calle. Mi propio hijo me gritó eso mientras recibía quimioterapia. Soy Samson Williams, tengo 69 años y estoy luchando contra un cáncer de pulmón en etapa 3. Hace 8 meses, los médicos me dijeron que tenía una oportunidad. Lo que no dijeron fue que ese diagnóstico convertiría a mi único hijo en un buitre. Brian veía mis pagos de pensión como su cajero automático personal, $2,100 al mes. Los necesitaba para pagar deudas de juego que yo no debía conocer. Mientras el veneno de la quimioterapia recorría mis venas, él calculaba cuánto me quedaba de vida. Mientras yo luchaba por cada respiración, él luchaba por cada dólar. Así que hice algo que destruyó por completo su mundo. Empaqué una sola maleta y desaparecí. La llamada de pánico que recibí a la mañana siguiente no tuvo precio. ¿Sabes qué es lo más loco de la familia? A veces, las personas que deberían protegerte son las mismas que intentan sacar provecho de tu dolor. Si alguna vez te ha pasado algo así, me encantaría escuchar tu historia también. Déjalo en los comentarios, suscríbete y dale like al vídeo si estás lista para ver justicia familiar de verdad. Esto es lo que ocurre cuando un padre moribundo deja de ser una presa conveniente. Retrocedamos al 15 de marzo de 2024. Ese fue el día en que el Dr. Rowan Clark, del Hospital Presbiteriano, me dijo esas 3 palabras que lo cambian todo. Tiene cáncer. Cáncer de pulmón en etapa 3. 40 años de servicio postal, y mis pulmones, por fin, se rindieron. El plan de tratamiento era agresivo. Quimioterapia cada 2 semanas, radiación y medicamentos que costaban más que mi cheque mensual del Seguro Social. La buena noticia, me dijo el Dr. Clark, es que tiene un excelente seguro a través de su pensión del servicio postal. La mala noticia es que este será el combate de su vida. Llamé a Brian esa misma tarde. Vivía a unos 5 kilómetros, en un estudio pequeño. Trabajaba medio tiempo en una concesionaria de autos y siempre parecía estresado por dinero. Supuse que querría saber que su padre tenía cáncer. «Papá, eso es terrible», me dijo. Y después de una pausa añadió, «¿Qué significa eso para tus finanzas?» No me preguntó cómo me sentía. No dijo, «¿En qué puedo ayudarte?» Su primer pensamiento fue el dinero. Y debí haberlo notado desde ese momento. La primera señal de alerta llegó 2 semanas después. Mi primera sesión de quimioterapia estaba programada para las 2 de la tarde de un martes. Brian se ofreció a llevarme, porque los medicamentos podían marearme. Nunca apareció. Tomé un taxi y me senté en esa sala fría durante 4 horas, mientras los químicos corrían por mi vía intravenosa. Otros pacientes tenían familiares que les sostenían la mano, les traían mantas, les hablaban en voz baja para hacer más llevadero el tiempo. Yo solo tenía una revista vieja y el sonido de las máquinas pitando. Cuando llegué a casa esa noche, Brian estaba esperándome en la cocina. «¿Cómo te fue, papá?», preguntó. «¿Dónde estabas? Dijiste que me llevarías». Surgió una emergencia en el trabajo, un turno extra. «Pero ya que estás bien, ¿podemos hablar de algo importante?». Sacó una carpeta manila. Dentro había impresiones del sitio web de mi banco, mostrando los depósitos de mi pensión, $2,100, depósito directo el 1 de cada mes. «He estado pensando en tu situación», dijo Brian. «Las facturas médicas se van a acumular. Con tantos medicamentos podrías confundirte. Tal vez debería manejar tus finanzas por un tiempo». «¿Manejar mis finanzas?», pregunté. «Solo temporalmente. Para asegurarme de que las cuentas se paguen. Podría configurar transferencias automáticas para que no tengas que preocuparte». Miré esos estados de cuenta. Estaba claro que Brian llevaba semanas investigando mis ingresos. «Puedo encargarme de mis propias cuentas», le dije. Su rostro se tensó. «Papá, estás enfermo. Muy enfermo. Tienes que ser práctico». La segunda señal de alerta llegó 3 semanas después. Debía hacerme análisis de sangre antes de la siguiente quimio. El laboratorio llamó para decir que mi seguro había sido rechazado.
Debe haber un error, respondí. Cuando llamé a la aseguradora, me explicaron que alguien había intentado añadir un usuario autorizado a mi cuenta. La solicitud fue rechazada por estar mal presentada, pero eso había activado una revisión de mi expediente. ¿Quién hizo la solicitud?, pregunté. Un tal Brian Williams dice ser su hijo. Yo nunca autoricé tal cosa. Esa noche, Brian volvió a aparecer. Trajo comida china, como si nada hubiera pasado. Papá, tenemos que hablar sobre agregarme a tu seguro, dijo entre bocado y bocado de fideos. ¿Qué pasaría si algo te sucede durante un tratamiento? ¿Y si quedas inconsciente y tengo que tomar decisiones médicas? Para eso existen formularios, le respondí. Poder notarial médico. Eso es diferente del acceso financiero. Pero todo está conectado. Las decisiones médicas cuestan dinero. Solo quiero poder ayudar. Pero Brian no sabía algo. Estuve casado con su madre durante 38 años, antes de que falleciera hace 3. Rowan Williams era contadora, y me enseñó a prestar atención a los detalles, a guardar registros, a notar cuando los números no cuadran. Y últimamente había notado muchas cosas, como que Brian solo me visitaba cuando llegaba el cheque de la pensión. Como que siempre desviaba las conversaciones hacia mis planes financieros. Como que hacía preguntas demasiado precisas sobre mi póliza de vida. La tercera señal de alerta fue la peor. Después de una sesión de quimio especialmente dura, le pedí a Brian que me recogiera las recetas en la farmacia. 8 medicamentos, incluido un analgésico que costaba $89, incluso con seguro. Regresó con 7 frascos. Se les acabó el analgésico, me dijo. Estará listo mañana. Pero cuando llamé a la farmacia, me informaron que las 8 recetas se habían recogido al mismo tiempo. Todo fue retirado por su hijo alrededor de las 2 de la tarde, confirmó el farmacéutico. Brian se había quedado con mis analgésicos, los caros, los que tenían valor de reventa. Esa noche no pude dormir, no solo por el dolor del cáncer, sino por el dolor más profundo de descubrir que mi propio hijo me estaba robando mientras yo luchaba por vivir. Empecé a llevar un cuaderno. Anotaba fechas, horas, conversaciones. Rowan siempre decía, documenta todo, Samson. La memoria se desvanece, pero el papel recuerda. Ese cuaderno estaba a punto de volverse muy importante. Para noviembre, el tratamiento se había vuelto rutina. Cada 2 semanas tomaba un taxi al hospital presbiteriano, pasaba 4 horas en oncología y volvía a casa agotado. Los medicamentos estaban funcionando. Las últimas pruebas mostraban los tumores reduciéndose, pero los efectos secundarios eran brutales. Náuseas, fatiga, el cabello cayéndose a mechones. Algunos días apenas podía levantarme de la cama. Las visitas de Brian se hicieron más frecuentes y más exigentes. Papá, estás gastando $847 al mes solo en tratamientos, dijo una tarde, leyendo una pila de mis facturas médicas. Y eso sin contar las recetas ni los taxis. Había estado revisando mi correo. ¿Cómo sabes mis gastos médicos? Le pregunté. Estoy tratando de ayudarte. Mira estos números. Esparció las facturas sobre la mesa, como si fuera un investigador presentando pruebas. Tu pensión es de 2.100. El seguro social, 1.320. En total, $3.420 de ingresos. Restas renta, servicios, comida, medicinas, apenas llegas a fin de mes. Las cuentas eran correctas. Brian siempre había sido bueno con los números. ¿Y tu punto es? Pregunté. Mi punto es que estás a una emergencia médica de la bancarrota. ¿Y si necesitas una cirugía? Me dijo Brian. ¿Y si el cáncer se extiende y requieres un tratamiento experimental? Eran preocupaciones legítimas. El cáncer es caro. Pero Brian no estaba ofreciéndose a ayudar con los gastos médicos. Estaba construyendo un caso para controlar mis finanzas. Hay otro tema del que tenemos que hablar, continuó. Sacó otra carpeta. Dentro, un documento que me heló la sangre,
Una copia de mi póliza de seguro de vida por $15,000, obtenida de algún modo a través del servicio postal. Papá, esta póliza vence cuando cumpla 70 años, dijo. Eso será en 8 meses. Si algo te pasa después de tu cumpleaños, no hay pago alguno. Sé perfectamente cuándo vence mi póliza, respondí. ¿Y tú lo sabes? Porque últimamente olvidas muchas cosas. La semana pasada me hiciste la misma pregunta 3 veces. Eso era mentira. Solo le había preguntado una vez sobre su horario de trabajo, y él me dio 3 respuestas distintas. Brian, ¿qué estás insinuando exactamente? Estoy diciendo que quizá es hora de ser práctico. Estás enfermo. Muy enfermo. Los médicos no pueden garantizar cuánto tiempo funcionará el tratamiento. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto. Si me firmas un poder notarial, puedo encargarme de todo. Pagar tus cuentas a tiempo, manejar los documentos del seguro, asegurarme de que tu dinero te dure lo más posible. ¿Y qué hay en todo esto para ti, Brian? Estoy tratando de ayudar a la familia, respondió con tono indignado. Pero yo conocía su problema de juego. 3 meses antes había pasado en coche frente al casino del centro y vi su Honda Civic destartalado en el estacionamiento. Era un martes por la tarde, el mismo día que me había dicho que trabajaba. También encontré boletos de apuestas en mi basurero del baño después de una de sus visitas, apuestas deportivas. $500 en un partido de fútbol, 800 en baloncesto, siempre con números perdedores. ¿Cuánto debes? Le pregunté directamente. ¿Qué? No debo nada, papá. He visto los boletos. Sé que has estado apostando. Su expresión cambió al instante. La máscara de hijo servicial se desmoronó. Está bien, sí, admitió. Tengo algunas deudas. Todo el mundo tiene deudas. Pero eso no cambia el hecho de que necesitas ayuda para manejar tu dinero. ¿Cuánto debes? No es tu problema. Si quieres acceso a mi dinero, entonces sí es mi problema. ¿Cuánto? Silencio. Luego dijo, $12,000. $12,000. Casi 6 meses de mi pensión. ¿A quién le debes? ¿Qué importa eso? Puedo arreglarlo, pero necesito algo de estabilidad primero. Necesito saber que el dinero de la familia está protegido. El dinero de la familia. Así lo llamó. Mi pensión, que debía sostener mi tratamiento y mi vida, se había convertido en dinero familiar, un recurso al que creía tener derecho. La respuesta es no, dije firmemente. Fue entonces cuando su tono cambió por completo. Papá, no estás pensando con claridad. El cáncer, los medicamentos, están afectando tu juicio. Necesitas a alguien que tome decisiones responsables. La amenaza era evidente. Estaba preparando un argumento para declararme mentalmente incompetente. Y ahí entendí lo serio que se había vuelto todo. La explosión llegó en Acción de Gracias de 2024. Brian insistió en cocinar en mi apartamento. Tradición familiar, dijo. Pero yo sabía la verdad. Quería privacidad para otra conversación financiera. Llegó a las 2 de la tarde con su novia, Stephanie, una mujer nerviosa que casi no hacía contacto visual, y varias bolsas de supermercado. También traía una carpeta Manila que ya me daba miedo ver. Papá, hoy tenemos que hablar en serio, anunció mientras sacaba un pavó congelado de mi congelador. Nada de rodeos. ¿Hablar de qué? De tu situación financiera. Es insostenible. Me senté en mi sillón reclinable, mareado por la medicación de esa mañana. Stephanie se acomodó en el sofá, mirando su teléfono, claramente incómoda. La comida fue tensa. Brian no dejaba de dirigir la conversación hacia el dinero, los gastos médicos, los planes a futuro. Cada pocos minutos lanzaba comentarios sobre mi supuesta confusión o falta de memoria. Papá me hizo la misma pregunta 2 veces ayer, le dijo a Stephanie en voz alta. Los medicamentos le están afectando la memoria. Era una mentira.
No le había hecho ninguna pregunta porque ni siquiera me había visitado el día anterior. Después de cenar, Brian despejó la mesa y abrió su carpeta. Bien, esta es la situación, dijo. Sacó un documento ya rellenado, un poder notarial listo para firmar. Firma esto y yo me encargo de todo. Facturas, decisiones médicas, reclamaciones del seguro. No tendrás que preocuparte por nada. Brian, ya te dije que no. Papá, no estás entendiendo la gravedad de esto. Tus gastos médicos se están disparando. La aseguradora ya está cuestionando algunos reclamos. Si cometes errores o se te pasa un pago, podrías perder la cobertura. Hasta ahora no he perdido ninguno. ¿Y qué pasará cuando estés demasiado enfermo para pensar con claridad? ¿Cuándo pases semanas hospitalizado? Stephanie se removió incómoda en el sofá. Incluso ella parecía notar que esto ya era demasiado. La decisión inteligente, continuó Brian, es establecer medidas preventivas ahora, mientras aún estás relativamente bien. La decisión inteligente es que yo maneje mis propios asuntos, le respondí. Fue entonces cuando su voz se volvió afilada como un cuchillo. Papá, te estás muriendo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una bofetada. Te estás muriendo y estás siendo egoísta. ¿Crees que esto solo te afecta a ti? ¿Quién pagará las facturas cuando mueras? ¿Quién cubrirá el funeral? ¿Quién se hará cargo de las deudas que estás acumulando? No estoy acumulando deudas. $847 al mes en costos médicos. Cada mes. ¿Por cuánto tiempo más? ¿6 meses? ¿1 año? ¿2? Estaba calculando mi muerte en base a mis gastos. Brian, necesitas irte. No. Vamos a tener esta conversación hoy. Sacó otro documento, un formulario bancario para agregar un usuario autorizado a mi cuenta corriente. Firma estos papeles o pediré al tribunal que te declare mentalmente incompetente. Stephanie levantó la vista del teléfono, atónita por la amenaza. No puedes hacer eso, le dije. Claro que puedo. Y lo haré. Tengo documentación de tu confusión, tus malas decisiones financieras, tu incapacidad para manejar tus tratamientos médicos. ¿Qué documentación? He estado llevando registros, papá. Cada vez que haces la misma pregunta 2 veces, cada cita médica que olvidas, cada vez que no recuerdas qué medicinas tomaste. Eran mentiras, pero Brian las decía con tanta seguridad que por un instante dudé de mí mismo. Conseguiré que los médicos testifiquen que el cáncer y los medicamentos han comprometido tu juicio. Le mostraré al tribunal que eres vulnerable a la explotación financiera. La ironía era brutal. Amenazaba con protegerme de la explotación, explotándome. Esto es lo que va a pasar, dijo finalmente, con voz fría y metódica. Vas a firmarme el poder notarial. Vas a añadirme a tus cuentas bancarias. Y lo vas a hacer hoy. ¿O qué? Pregunté. O me aseguraré de que termines en un asilo estatal. En el lugar donde perteneces. Esa fue la línea que no podía cruzar. Deslicé la mano bajo el cojín del sillón y saqué un pequeño grabador digital, marca Sony, $99 en Best Buy. Lo había estado guardando allí durante 3 semanas. El rostro de Brian se puso blanco al verlo. ¿Grabaste esta conversación? He estado grabando todas nuestras conversaciones. No puedes hacer eso. Es ilegal. En Colorado, solo una de las partes necesita dar su consentimiento para grabar. Yo consiento. Saqué la tarjeta de memoria y la sostuve entre los dedos. En esta tarjeta hay 6 conversaciones donde me has amenazado, has mentido sobre mi salud mental y has exigido acceso a mi dinero. Stephanie se levantó del sofá. Brian, deberíamos irnos. Papá, estás cometiendo un gran error, dijo mi hijo, con el rostro tenso. No, hijo. El que cometió el error fuiste tú. Caminé hasta la puerta principal y la abrí. Salgan. Los dos. Esto no ha terminado, dijo Brian, recogiendo sus papeles. Sí, sí ha terminado.
Pero me equivoqué. En realidad, todo recién estaba comenzando. Esa noche, después de que Brian y Stephanie se marcharon, me senté en mi sillón reclinable y escuché las grabaciones. 6 conversaciones. 4 horas de audio. Todo documentaba las exigencias crecientes de Brian, sus amenazas sobre mi incompetencia mental y las mentiras sobre mi comportamiento. Pero las grabaciones eran solo el comienzo de todo lo que había estado reuniendo. 3 días después tenía mi cita habitual de quimioterapia. Esta vez, tomé el autobús en lugar de un taxi. No porque no pudiera pagar el taxi, sino porque necesitaba hacer una parada antes. La Oficina de Servicios de Protección para Adultos del Condado de Adams está en un edificio gris del centro, entre una agencia de fianzas y una casa de cambio de cheques. Jamás imaginé que algún día necesitaría sus servicios. Quisiera reportar un posible caso de abuso financiero hacia un adulto mayor, le dije a la recepcionista. Linda Davis, la coordinadora de admisiones, era una mujer de la edad de mi nuera, con ojos amables y una actitud directa. Escuchó mi historia sin interrumpirme, tomando notas en una carpeta gruesa. Señor Williams, ¿cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Preguntó. Aproximadamente 6 meses, desde mi diagnóstico de cáncer. ¿Su hijo lo ha amenazado físicamente? No físicamente, pero sí ha amenazado con declararme mentalmente incompetente si no le cedo el control de mis finanzas. Reproduje fragmentos seleccionados de las grabaciones. Su expresión se volvió cada vez más seria con cada amenaza. ¿Tiene otra documentación? Preguntó. Saqué mi cuaderno. Rowan me había enseñado bien. Cada incidente estaba registrado con fechas, horas y detalles precisos. 8 de octubre. Brian intentó acceder sin autorización a mi cuenta del seguro. 15 de octubre. Robó mi medicamento para el dolor. 3 de noviembre. Revisó mi correspondencia sin permiso. 22 de noviembre. Me amenazó con acciones legales para declararme incompetente. Linda revisó mis notas detenidamente. Señor Williams, necesito que entienda algo, dijo con tono firme. Si abrimos una investigación, esto se vuelve oficial. Su hijo podría enfrentar cargos penales por explotación financiera de un adulto mayor. Lo entiendo. ¿Está seguro de querer proceder? La pregunta quedó suspendida en el aire. Era mi hijo. Mi único hijo. El niño al que enseñé a andar en bicicleta, a hacer su tarea, al que acompañé a la escuela cada mañana durante 12 años. Pero ya no era ese niño. Sí, respondí finalmente. Quiero proceder. Linda abrió un nuevo expediente. APS 248,876. Necesitaremos entrevistarlo formalmente y también hablar con los profesionales médicos que hayan presenciado el comportamiento de su hijo. La doctora Rowan Clark, mi oncóloga. Ella ha visto todo. Esa misma tarde, durante mi sesión de quimioterapia, tuve una conversación privada con la doctora Clark. Samson, me preguntaba cuándo ibas a mencionar esto, dijo mientras revisaba mi expediente. En 6 meses de tratamiento, tu hijo ha asistido exactamente a 2 de tus 24 citas. ¿Has estado contando? Notamos esas cosas. La participación familiar suele correlacionarse con los resultados de los pacientes. Pero no es solo su ausencia lo que me preocupa. Abrió sus notas en la computadora. Las veces que ha estado aquí, sus preguntas fueron exclusivamente sobre cobertura del seguro, costos del tratamiento y pronóstico. Me preguntó directamente cuánto tiempo se espera que vivas. ¿Te lo preguntó 2 veces? Sí. La mayoría de los familiares preguntan sobre la comodidad del paciente, el manejo del dolor, la calidad de vida. Él preguntó sobre tiempo y dinero. La doctora Clark imprimió sus notas y me las entregó. Si alguien llega a cuestionar tu competencia mental, estos registros demuestran que has estado lúcido, participativo y tomando decisiones informadas durante todo el proceso. Esa noche hice 2 llamadas telefónicas. La primera fue a Eleanor Patterson, una abogada especializada en derecho para adultos mayores que Linda Davis me había recomendado. Señor Williams, me dijo,
Con base en lo que me ha contado, quizá quiera revocar cualquier poder notarial existente y crear nuevos documentos que excluyan específicamente a su hijo. ¿Qué tan rápido podemos hacerlo? Si está decidido, puedo tener los papeles listos en 48 horas. La segunda llamada fue a James Morrison, un investigador privado especializado en delitos financieros. Necesito documentación sobre las deudas de juego de mi hijo, le dije. Y la necesito pronto. ¿Qué tan pronto? Tengo la sensación de que va a escalar esta situación en cualquier momento. El informe de Morrison llegó por correo electrónico 2 días después. Deuda de $12,000 con una empresa de préstamos al 30% de interés. 17 visitas al casino en el último mes. Tarjetas de crédito al límite. 3 meses de renta atrasada. Brian no solo estaba en problemas financieros. Se estaba ahogando. Y las personas que se ahogan se aferran a lo que sea para sobrevivir, aunque eso signifique hundir a alguien más con ellas. El 15 de diciembre fue mi última sesión de quimioterapia antes del descanso de Navidad. El área de oncología estaba decorada con copos de nieve de papel y guirnaldas falsas, un intento por hacer que el tratamiento del cáncer se sintiera más alegre. Llegué temprano a mi cita de las 10 de la mañana, me acomodé en mi silla habitual del área de infusiones y saqué un libro mientras las enfermeras preparaban mis medicamentos. A las 10:30, Brian apareció. No hablábamos desde Acción de Gracias, 3 semanas atrás. Lucía horrible, sin afeitar, ojeras profundas, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Papá, tenemos que hablar. Estoy recibiendo tratamiento médico. Precisamente de eso tenemos que hablar. Arrastró una silla y se sentó a mi lado. Otros pacientes levantaron la vista, curiosos. El área de infusiones era una sala abierta con 8 sillones dispuestos en círculo. La privacidad era limitada. He estado pensando en nuestra conversación, dijo Brian en voz alta, lo suficiente para que los demás escucharan. Creo que tienes razón, deberíamos manejar esto como una familia. No era lo que esperaba. ¿A qué te refieres? A que quizá fui demasiado insistente con el tema del dinero. Tú eres el padre. Deberías tomar tus propias decisiones. En ese momento llegó Jennifer, mi enfermera habitual desde hacía 6 meses, con la bolsa de medicación. ¿Cómo se siente hoy, Samson? Preguntó mientras colgaba la bolsa en el soporte. Bien, gracias. Y Brian, me alegra verte de nuevo. Gracias, dijo él, sonriendo. Estoy tratando de venir más seguido a las sesiones de papá. Era una actuación, pero ¿para quién? ¿Para Jennifer? ¿Para los demás pacientes? ¿O para construir una nueva imagen antes de su siguiente jugada? Cuando Jennifer se alejó, Brian continuó. Papá, te debo una disculpa. He estado estresado por el trabajo y lo descargué contigo. ¿Estrés laboral? Sí, de hecho, eso es lo que quería comentarte. Perdí mi trabajo en la concesionaria la semana pasada. Ahí viene, pensé. Lamento oír eso. Gracias. Está bien, encontraré otra cosa pronto. Pero mientras tanto, quería saber si podrías ayudarme un poco. ¿Ayudarte cómo? Solo un pequeño préstamo, para cubrir la renta hasta que me recupere. Brian estaba usando una estrategia completamente diferente. Ya no exigía control. Ahora pedía dinero directamente. ¿Cuánto necesitas? Quizá $800. Solo para la renta de diciembre. Una mujer mayor, en el sillón frente a nosotros, fingía leer pero claramente escuchaba la conversación. Brian, le dije, sabes que mi situación financiera está ajustada. Lo sé, pero esto es temporal. Te lo devolveré en cuanto encuentre trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que me devolviste el dinero que te presté? Su rostro se sonrojó. Papá, eso no es justo. Solo es una pregunta simple. ¿Cuándo? Hubo un largo silencio. Los demás pacientes ya no disimulaban. Todos estaban escuchando. Mira, esto es distinto, dijo Brian. Es la renta.
Podría terminar en la calle. Podrías conseguir un trabajo, le respondí. Estoy intentando conseguirlo, pero eso toma tiempo, y la renta vence esta semana. Su voz se elevaba cada vez más. Desde la estación de enfermeras, Jennifer levantó la vista. Brian, baja la voz. Esto es un centro médico. Perdón, pero papá, tienes que entenderlo. Estoy desesperado. ¿Tan desesperado como para robar mi medicación para el dolor? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerme. Pero ya estaba cansado de fingir que todo esto se trataba solo de desempleo. El rostro de Brian se puso blanco como el papel. ¿De qué estás hablando? 8 de noviembre. Recogiste 8 frascos de medicamentos en Walgreens. Solo me trajiste 7. Eso es ridículo. Tengo el recibo de la farmacia, Brian. Y llamé para confirmarlo. La mujer que estaba frente a nosotros dejó de fingir que leía. Ahora me miraba fijamente. Papá, estás confundido. Los medicamentos contra el cáncer te están afectando la memoria. Mi memoria está perfectamente bien. No, no lo está. Llevas meses diciendo cosas raras. Brian ahora proyectaba su voz, asegurándose de que todos en la sala de infusiones lo escucharan. La semana pasada me hiciste la misma pregunta 5 veces. ¿Olvidaste qué día era? Ayer me llamaste por el nombre de tu hermano. Todo era mentira, pero lo decía con tanta convicción que podía ver cómo algunos pacientes me miraban con compasión. Brian, basta. Estoy preocupado por ti, papá. Muy preocupado. Tal vez deberíamos hablar con la doctora Clark sobre tu estado mental. Fue entonces cuando Jennifer intervino. Disculpen, dijo, acercándose a nuestros asientos. Necesito revisar los signos vitales del señor Williams. Colocó el manguito de presión en mi brazo, pero su verdadero propósito era interrumpir la escena. Samson, ¿cómo se siente hoy? Preguntó con intención. Bien, sin confusión ni problemas de memoria. ¿Ha estado tomando sus medicamentos como se le indicó? Sí. ¿Tiene alguna pregunta sobre su plan de tratamiento? Ninguna. Jennifer me sostuvo la mirada mientras anotaba mis signos vitales. Sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Brian, dijo entonces, ¿podría hablar con usted en privado un momento? Se dirigieron a la esquina opuesta de la sala. No podía oír la conversación, pero veía cómo el rostro de Jennifer se volvía severo, mientras Brian gesticulaba con las manos en actitud defensiva. Cuando regresaron, su actitud había cambiado por completo. Papá, creo que será mejor que te deje terminar el tratamiento en paz, dijo, con tono frío. Eso sería lo mejor. Pero no hemos terminado con esto. Tenemos que hablar de tu vivienda, tu atención médica, tus finanzas. Así no se puede seguir. Después de que se fue, Jennifer volvió para revisar mi suero. Samson, ¿está bien? Sí, estoy bien. ¿Necesita algo? ¿Quiere que llame a alguien? Sí. ¿Podría documentar esta conversación en mi expediente médico? Por supuesto. Y Jennifer, si mi hijo llama preguntando sobre mi estado mental o solicitando información médica, por favor, no se la proporcione. No lo haríamos sin su consentimiento escrito, respondió. Pero entiendo. Tenía el presentimiento de que Brian iba a intentarlo de todos modos. A la mañana siguiente, el teléfono sonó a las 6:23 de la mañana. Papá, he estado pensando toda la noche, dijo Brian sin siquiera saludar. Esta situación está fuera de control. ¿Qué situación? Tu salud, tus finanzas, tu juicio. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras te destruyes. Brian, son las 6 de la mañana. No me importa la hora. Esto es importante. Su voz tenía la energía frenética de alguien que no había dormido. Entrega toda tu pensión o dormirás en la calle. ¿Qué dijiste? Eso. Entrega toda tu pensión o dormirás en la calle. La amenaza que lo cambiaría todo. Me golpeó como un puñetazo. Pero, a diferencia de las anteriores,
esta tenía algo distinto: desesperación final. ¿Qué acabas de decir? ¿Lo oíste, papá? Ya terminé con los juegos. Firma los pagos de la pensión a mi nombre o averigua cómo sobrevivir por tu cuenta. Eran las 6:23 de la mañana del 16 de diciembre. Estaba sentado en mi sillón, aún conectado al concentrador de oxígeno portátil, tratando de procesar lo que acababa de oír. Brian, no puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio. Necesito ese dinero, y lo necesito ahora. Para pagar deudas de juego, para sobrevivir. Brian, papá, vas a morir de todos modos. Probablemente dentro de un año, según lo que la doctora Clark me dijo. La doctora Clark nunca te dijo eso. No tenía que hacerlo. Se nota. Te estás debilitando cada semana. ¿Por qué dejar que ese dinero se pudra en tu cuenta cuando yo podría usarlo para construir mi vida? Ahí estaba. La verdad desnuda, dicha en voz alta. Una vida construida sobre la pensión de un padre moribundo. Una vida basada en el realismo. Tú me criaste para ser práctico, ¿no? Te crié para ser decente. La decencia no paga la renta, papá. Estaba grabando la conversación, igual que todas las anteriores. Pero esta vez se sentía diferente. Esta vez parecía el final de algo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Dijo Brian. Puedes facilitar las cosas y firmar los papeles, o puedes complicarlo y obligarme a tomar medidas legales. ¿Qué medidas legales? Una audiencia por incompetencia mental. Tengo documentación de tu confusión, de tus malas decisiones, de tu incapacidad para manejar tus asuntos. Tienes documentación de mentiras. Tengo testigos, papá. Profesionales médicos que han visto tu deterioro. Eso sí que era nuevo. ¿Qué testigos? Gente del hospital, miembros del personal que han notado tu comportamiento. Otra mentira. Jennifer y las demás enfermeras siempre habían apoyado mi autonomía. Brian, estás delirando. Ah, ¿sí? Ya veremos qué opina un juez. Y fue en ese momento cuando tomé la decisión que lo cambiaría todo. ¿Sabes qué, Brian? Tienes razón. ¿Tengo razón? Sí. Ya no puedo con esto. El estrés, las facturas médicas, la preocupación constante por el dinero. Hubo una pausa. Brian no esperaba esa respuesta. ¿Entonces vas a firmar los papeles? Haré algo mejor. Voy a sacarme de esta situación por completo. Me levanté y caminé hacia mi habitación con el teléfono en la mano. ¿Qué significa eso? Significa que me voy. Saqué mi maleta azul marino del closet y empecé a empacar. 12 minutos después, todo lo que necesitaba estaba dentro. Papá, ¿qué estás haciendo? Dijiste que mis opciones eran entregarte mi pensión o dormir en la calle. Elijo la calle. Eso es absurdo. No puedes sobrevivir solo. Mírame. Desconecté el concentrador de oxígeno fijo y cambié al portátil. Tomé mis medicamentos del baño y dejé las llaves del apartamento sobre la encimera de la cocina. Papá, estás siendo dramático. No, Brian. Estoy siendo práctico. Tú me enseñaste eso, ¿recuerdas? ¿A dónde vas a ir? Ya no es asunto tuyo. Pero yo sabía exactamente a dónde iba y quién me estaría esperando. 3 semanas antes, durante una de mis conversaciones con Linda Davis, de servicios de protección para adultos, ella me había hablado de opciones de alojamiento de emergencia para adultos mayores víctimas de abuso. Tenemos convenios con varios centros, me explicó. Si alguna vez necesita abandonar su hogar rápidamente, podemos organizar una reubicación inmediata. También había estado en contacto con Eleanor Patterson, la abogada especializada en derecho de adultos mayores. Ella había preparado documentos que esperaba no tener que usar nunca. Señor Williams, me dijo durante nuestra consulta, si esta situación escala, debe estar listo para actuar con decisión. Los depredadores financieros se alimentan de que sus víctimas se sientan atrapadas. Recordé esas palabras mientras caminaba hacia mi coche con la maleta en la mano.
Y me di cuenta de algo. Yo no estaba atrapado. Mi primera parada fue el banco. Retiré el máximo diario permitido, $500, y cerré la cuenta conjunta que Brian llevaba semanas presionándome para abrir. La segunda parada fue el despacho de la abogada Eleanor Patterson. Necesito ejecutar los documentos de los que hablamos, le dije a la recepcionista. 20 minutos después había firmado los nuevos poderes notariales que excluían específicamente a Brian. Actualicé mi testamento eliminándolo como beneficiario y presenté una orden de restricción por abuso financiero hacia un adulto mayor. Estos documentos serán procesados en un plazo de 48 horas, me explicó Eleanor. Pero, señor Williams, ¿está seguro de querer dar este paso? Completamente seguro. Mi tercera parada fue el Hospital Presbiteriano. La doctora Clark estaba entre pacientes y accedió a verme de inmediato. Samson, ¿qué está pasando?, preguntó. Necesito que documente oficialmente que soy mentalmente competente para tomar mis propias decisiones. Por supuesto que lo eres. ¿Por qué necesitarías documentación? Le expliqué las amenazas de Brian sobre una supuesta audiencia de incompetencia mental. El rostro de la doctora se endureció. Samson, eso no funciona así. Tu hijo no puede simplemente declararte incompetente. Eso requiere una evaluación médica, procedimientos judiciales y evidencia sólida. ¿Podría hacerme una evaluación cognitiva y emitir un informe? Por supuesto. Pasó 15 minutos realizándome una serie de pruebas, fechas, eventos actuales, cálculos mentales, escenarios de toma de decisiones. Cuando terminó, sonrió. Has obtenido la puntuación perfecta en cada categoría, Samson, dijo mientras imprimía los resultados. También incluiré una carta en la que conste que, durante todo tu tratamiento, has demostrado juicio coherente y pensamiento claro. Mi cuarta parada fue nuevamente la Oficina de Servicios de Protección para Adultos. Señor Williams, dijo Linda Davis, sorprendida al verme con la maleta, ¿qué ha ocurrido? Mi hijo escaló sus amenazas esta mañana. Necesito activar el protocolo de vivienda de emergencia. Linda revisó mi expediente, hizo varias llamadas telefónicas y en menos de una hora había conseguido una plaza temporal en una residencia comunitaria para mayores. Será solo hasta que podamos coordinar una solución más permanente, explicó, pero estará seguro allí. Su hijo no tendrá acceso. Esa noche me senté en mi nueva habitación en Maple Grove Senior Community, mientras desempacaba mis pocas pertenencias. El lugar era limpio, cómodo y, lo más importante, Brian no tenía idea de dónde estaba. Mi teléfono no había dejado de sonar desde que salí del apartamento. 17 llamadas perdidas. Todas de Brian. Escuché los mensajes de voz uno a uno. Papá, esto es ridículo. Vuelve a casa y hablamos. Papá, estoy preocupado por ti. ¿Dónde estás? Papá, estás cometiendo un error enorme. Llámame. Papá, voy a llamar a la policía si no respondes. Papá, sé que crees que me estás dando una lección, pero esto es peligroso. Necesitas tu medicación, tu oxígeno, tu equipo médico. Con cada mensaje, la desesperación en su voz aumentaba. El último llegó a las 11:47 de la noche. Papá, por favor. Siento lo de esta mañana. Estaba estresado y dije cosas que no quería decir. Solo vuelve a casa y resolveremos esto. Pero ya era demasiado tarde para disculpas. Al día siguiente, Brian descubriría que su padre moribundo no era tan indefenso como creía. El 17 de diciembre comenzó con una llamada que cambiaría la vida de Brian para siempre. A las 9:15 de la mañana, mientras desayunaba en Maple Grove, mi hijo recibió una carta certificada del despacho de la abogada Eleanor Patterson. Lo supe porque ella me llamó apenas su mensajero confirmó la entrega. Señor Williams, me informó, los documentos han sido entregados. Su hijo ya está notificado legalmente de que su poder notarial ha sido revocado. Además, ha sido eliminado de sus listas de contacto de emergencia y hay una orden de restricción pendiente de aprobación. ¿Cuánto tardará en hacerse efectiva?
Con la evidencia que presentó, espero la aprobación en menos de 24 horas. 20 minutos después, mi teléfono sonó. Era el número de Brian. Papá, ¿qué demonios es este documento legal? Exactamente lo que dice. No puedes revocar mi poder notarial. Nunca lo tuviste. Pero estabas intentando obtenerlo mediante fraude y coerción. Ahora hay documentación legal que impide cualquier intento futuro. Esto es una locura. Estás actuando como un demente. Estoy actuando legalmente, Brian. Hay una gran diferencia. ¿Dónde estás? Fui a tu apartamento y no estás. Estoy en un lugar seguro. ¿Qué significa eso? Significa que ya no tienes acceso a mí ni a mis finanzas. Podía escuchar el pánico filtrándose en su voz. Papá, necesitamos hablar cara a cara. No, no necesitamos hacerlo. Sí, sí lo necesitamos. No puedes desaparecer solo porque tuvimos una discusión. No fue una discusión, Brian. Fue extorsión. Eso es ridículo. Ah, ¿sí? Tengo grabaciones tuyas amenazándome con declararme mentalmente incompetente si no te cedía el control financiero. Hubo un largo silencio. Esas grabaciones son ilegales. No, no lo son. Consulté con mi abogada. ¿Tu abogada? Papá, estás perdiendo la cabeza si crees que necesitas un abogado para tratar asuntos familiares. Necesitaba una abogada para tratar el abuso financiero hacia un adulto mayor. ¿Abuso financiero? ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Caso número APS 200248,876, Condado de Adams. El silencio al otro lado me confirmó que Brian finalmente entendía el alcance de la situación. ¿Me denunciaste ante servicios de protección para adultos? Denuncié explotación financiera y amenazas contra un adulto vulnerable. El hecho de que seas mi hijo lo agrava, no lo mejora. Esto es increíble. Yo solo intentaba ayudarte. No, Brian. Estabas intentando ayudarte a ti mismo con mi dinero. Mi segunda llamada fue de Linda Davis, de APS. Señor Williams, hemos recibido información interesante de su hijo. ¿Qué tipo de información? Alega que usted está desaparecido, que ha sido secuestrado o forzado a abandonar su hogar. Sabe que eso no es cierto, claro, pero además está solicitando una revisión de emergencia alegando que su estado mental se ha deteriorado. Ese era el nuevo movimiento de Brian. Si no podía obtener mi dinero por las buenas, intentaría hacerlo declarando que yo era incapaz de manejarme. ¿Qué sucede ahora? Por protocolo, debemos realizar una verificación de bienestar. Pero con el informe cognitivo de la doctora Clark y la documentación de sus amenazas, todo indica que esto es represalia, no preocupación genuina. ¿Cuándo se realizará esa verificación? Esta tarde. ¿Está preparado? Lo estoy. A las 2 de la tarde, Linda Davis llegó a Maple Grove acompañada por un oficial de policía y una trabajadora social que no había visto antes. Me entrevistaron durante 45 minutos. Revisaron mi cronología de eventos, mis decisiones, mis arreglos de vivienda y mis planes médicos. Señor Williams, concluyó la trabajadora social, usted demuestra estar tomando decisiones racionales e informadas sobre su seguridad y bienestar. No hay señales de capacidad mental disminuida ni de coerción. ¿Y qué implica esto para la investigación sobre mi hijo? La investigación continúa. De hecho, su intento de usar los servicios de emergencia para localizarlo y acceder a usted fortalece aún más el caso de que ha estado intentando controlar su dinero y su vida. Esa noche, Brian hizo un último intento desesperado. Se presentó en la recepción de Maple Grove exigiendo verme. Lo siento, le dijo la recepcionista con tono firme, pero el señor Williams ha solicitado no recibir visitas sin aprobación previa. Soy su hijo. Lo entiendo, señor, pero tenemos políticas estrictas sobre el respeto a las decisiones de los residentes. Esto es ridículo. Gritó. Necesito ver a mi padre, insistía Brian, la voz cargada de frustración. Está tomando decisiones terribles. Señor,
Si sigue levantando la voz, tendré que llamar a seguridad, respondió la recepcionista con firmeza. Observé la escena desde la ventana que daba al vestíbulo. Brian lucía desaliñado, agitado, desesperado. Pero por primera vez en muchos meses, me sentí completamente a salvo. A las 6 de la tarde, Eleanor Patterson me llamó con la última noticia del día. Samson, su orden de restricción ha sido aprobada, anunció. Su hijo tiene ahora prohibido, por ley, ponerse en contacto directo con usted, intentar acceder a sus cuentas financieras o interferir en su atención médica. ¿Y si viola la orden? Entonces será arrestado. Esa noche dormí mejor que en 8 meses. No solo por la cama cómoda ni por la seguridad del lugar, sino porque, por fin, dejé de tener miedo de mi propio hijo. El 18 de diciembre trajo consecuencias que Brian jamás imaginó. A las 7:30 de la mañana, mientras yo tomaba mis medicamentos en la seguridad de Maple Grove, mi hijo enfrentaba el primer dominó de una cadena que haría colapsar toda su frágil torre de mentiras. 2 investigadores de servicios de protección para adultos del condado de Adams llegaron a su apartamento con una orden de registro. Me enteré esa misma tarde, cuando Linda Davis me llamó para informarme. Señor Williams, encontramos pruebas bastante reveladoras en la vivienda de su hijo. ¿Qué tipo de pruebas? Documentos financieros relacionados con sus cuentas a los que no debería haber tenido acceso, extractos bancarios, papeles de su seguro, copias de sus facturas médicas. Llevaba meses recopilando información sobre sus finanzas. ¿Y qué demuestra eso? Combinado con sus grabaciones y las declaraciones de testigos, establece un patrón claro de depredación financiera. Su hijo estaba construyendo un caso para controlar su dinero, no para protegerlo. Linda hizo una pausa antes de añadir: los investigadores también encontraron sus registros de apuestas. Le debe más dinero del que pensábamos. No son $12,000, son 18,000, repartidos entre 3 acreedores distintos. Uno era una compañía de préstamos con intereses del 40% anual. Otro, un sitio de apuestas deportivas en línea. Y el tercero, un prestamista particular con vínculos comprobados con el crimen organizado. Señor Williams, dijo Linda con tono grave, su hijo está en serios problemas financieros. De los que hacen que una persona sea capaz de explotar incluso a su propia familia. Esa misma tarde, el propietario del apartamento de Brian recibió una notificación. Su inquilino estaba bajo investigación por abuso a un adulto mayor. Aunque eso no era motivo inmediato de desalojo, se activó una revisión de cumplimiento del contrato. El casero descubrió que Brian debía 3 meses de renta, a pesar de haberme dicho que solo necesitaba ayuda para pagar la de diciembre. El proceso de desalojo comenzó de inmediato. Pero los problemas de Brian apenas comenzaban. A las 4 de la tarde, su antiguo jefe en la concesionaria de autos recibió una llamada de APS solicitando referencias laborales. Estamos realizando una investigación de antecedentes, explicó Linda Davis al gerente de ventas. Necesitamos información sobre la fiabilidad, honestidad y conducta del señor Williams. El gerente fue directo. Brian fue despedido por ausencias reiteradas y por pedir dinero prestado a compañeros que nunca devolvía. Sospechábamos que tenía problemas con el juego, pero no pudimos probarlo. Esa información se añadió al expediente de APS, reforzando aún más su patrón de irresponsabilidad financiera. A las 5:30 de la tarde, Brian recibió una llamada que lo sumió en el pánico absoluto. Uno de sus acreedores, el prestamista de dudosa reputación, se había enterado, por sus contactos en el sistema judicial, de la investigación en curso. Williams, tenemos que hablar, dijo una voz áspera al otro lado. Hoy. Estoy trabajando en conseguir su dinero. Ah, ¿sí? Porque escuché que tu padre te cortó. Escuché que estás bajo investigación. Escuché que tu pequeño plan familiar se vino abajo. El pulso de Brian se aceleró. ¿De dónde sacó eso? Yo me entero de todo. La pregunta es, ¿cómo vas a pagarme ahora que ya no tienes la pensión de papá? Encontraré la manera. Tienes 48 horas. Después de eso, encontraremos otra manera contigo.
La amenaza era clara. Brian había usado la pensión de su padre como garantía para sus deudas. Y ahora, esa garantía había desaparecido. Esa noche, Brian hizo una serie de llamadas desesperadas. Primero, llamó al consultorio de la doctora Clark, fingiendo preocupación por mi salud y exigiendo información médica. «Lo siento», respondió la enfermera, «pero no podemos divulgar información del paciente sin su consentimiento por escrito. Soy su hijo. Eso no le da acceso legal a los registros médicos. Está desaparecido. Podría estar en peligro. Señor, tenemos constancia de que el señor Williams está bien y ha decidido no mantener contacto con usted. Si sigue llamando, lo consideraremos acoso». Luego intentó llamar al administrador de mi antiguo edificio. «Tal vez dejó una nota o algo que indique a dónde fue», dijo, intentando sonar convincente. «No puedo permitirle la entrada a otro apartamento», respondió el propietario. «Sería ilegal. Pero soy su contacto de emergencia». «Ya no. Según los documentos actualizados que recibimos hoy, usted ha sido eliminado de esa lista». Brian empezaba a darse cuenta de que yo había cerrado cada puerta que conducía a mí. Finalmente, en un acto de desesperación, llamó al 911. «Quiero reportar una persona desaparecida», dijo al operador. «¿Nombre y edad de la persona?» «Samson Williams, 69 años. Es mi padre y tiene cáncer. Desapareció hace 2 días». «¿Ya ha sido reportado como desaparecido?» «No. Pero, señor, ya hemos recibido información sobre este caso a través de servicios de protección para adultos. Su padre no está desaparecido. Se ha reubicado voluntariamente debido a un conflicto familiar». «Eso no es cierto. Está confundido por su medicación. Según nuestros registros, el señor Williams ha sido evaluado por profesionales médicos y se determinó que está mentalmente competente. Ha decidido limitar el contacto con usted. Esto es una locura. Señor, si continúa usando los servicios de emergencia para acosar a un familiar que ha solicitado no ser contactado, podría enfrentar cargos por uso indebido del 911. Brian colgó, dándose cuenta de que todos los sistemas que antes manipulaba ahora trabajaban en su contra. El 19 de diciembre llegó con el golpe final. Brian recibió una notificación de desalojo. Tenía 7 días para abandonar el apartamento. Su servicio telefónico fue cortado por falta de pago. Su automóvil fue reposeído en el estacionamiento de un casino, donde había intentado ganar dinero para saldar sus deudas. Y lo más importante, esa tarde, la policía llamó a su puerta para entregarle formalmente la orden de restricción. «Señor Williams», le explicó el oficial, «tiene prohibido contactar a su padre directa o indirectamente. Esto incluye llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto, presentarse en su residencia o intentar comunicarse a través de terceros. ¿Y si hay una emergencia médica? Las emergencias pueden manejarse a través de los canales apropiados. No puede usarlas como excusa para violar esta orden. ¿Y si él cambia de opinión y quiere verme? Entonces deberá presentar una petición ante el tribunal para modificar la orden. Hasta que eso ocurra, debe mantener distancia total». Esa noche, Brian se sentó en su apartamento casi vacío, rodeado de avisos de desalojo y facturas impagas, comprendiendo por fin la magnitud de lo que había perdido. No solo su acceso al dinero de su padre. Había perdido a su padre. Su hogar. Su auto. Su seguridad frente a los hombres peligrosos a los que debía dinero. Todo por haber confundido el amor de un padre moribundo con debilidad. Y lo más devastador de todo, descubrió que su padre nunca fue débil. Había estado planeando su respuesta durante meses. Mientras Brian se enfocaba en el cáncer de su padre, no vio venir la verdadera amenaza. Un cartero de 69 años que había pasado 4 décadas siguiendo reglas, guardando registros y resolviendo problemas con método. Un hombre que aprendió de su esposa contadora que la mejor defensa contra los depredadores financieros es la documentación, la preparación legal y la acción decisiva. Brian había intentado aprovecharse de la vulnerabilidad médica de su padre.
Pero lo que hizo fue despertar su instinto de supervivencia. Y ahora enfrentaba las consecuencias de haber subestimado la determinación de un hombre moribundo por proteger su dignidad. A la mañana siguiente, Brian despertaría sin hogar, sin teléfono y perseguido por sus acreedores. Mientras tanto, su padre despertaría a salvo, tranquilo y con un nuevo día libre de cáncer. 3 meses después, estaba sentado en el consultorio de la doctora Clark, recibiendo una noticia que apenas me atrevía a esperar. «Samson», dijo con una sonrisa, «tus últimos estudios muestran una mejora continua. Los tumores se han reducido un 60%. ¿Qué significa eso? Significa que el tratamiento está funcionando mejor de lo esperado. Significa que tienes tiempo. Tiempo. La única cosa que Brian intentó robarme, al tratar mis últimos días como una cuenta regresiva hacia su herencia. ¿Cuánto tiempo exactamente? No puedo darte una cifra precisa, pero las personas que responden como tú suelen vivir años, no meses. Años. No los 6 meses que Brian había usado para planear su futuro. Pensé en la ironía de todo eso mientras tomaba el autobús de regreso a mi nuevo apartamento. Después de 2 meses en Maple Grove, había encontrado un pequeño departamento de una habitación en una comunidad para mayores con atención médica en el lugar. Independiente, pero no aislado. Seguro, pero sin sentirme preso. Al abrir el buzón, encontré las facturas habituales, recordatorios médicos y una carta de la abogada Eleanor Patterson con una actualización sobre el caso de Brian. La orden de restricción había sido extendida por otro año. Servicios de Protección para Adultos había cerrado la investigación, concluyendo que sí hubo explotación financiera comprobada. Brian había sido desalojado y vivía en un refugio para personas sin hogar. Sus deudas de juego seguían impagas, aunque el acreedor más peligroso aparentemente ya había pasado a otra víctima. Y lo más importante, no había intentado contactarme, ni directa ni indirectamente. La carta incluía otro dato que me sorprendió. Brian se había inscrito en un programa de rehabilitación para adictos al juego en el Centro de Salud Mental del condado. No sabía si se trataba de un intento genuino de recuperación o simplemente un requisito para conservar el refugio, pero era algo. Esa tarde, Linda Davis me llamó con su último informe. «Señor Williams, ¿cómo se está adaptando a su nuevo hogar?» «Muy bien. Y gracias por todo lo que hizo. Usted hizo la parte más difícil. La mayoría de las personas en su situación no tienen el valor de tomar acciones legales contra su propia familia. La mayoría no tiene opción. En realidad, sí la tienen», respondió. «Solo que no lo saben». Linda me explicó que mi caso serviría para entrenar a otros trabajadores sociales en la detección de patrones de abuso financiero hacia adultos mayores. «¿Cómo así?», pregunté. «Su documentación, sus grabaciones, su método sistemático para construir un caso. Es un ejemplo perfecto de cómo protegerse mientras se reúne evidencia». Sentí que había algo de Rouen en todo eso. Incluso 3 años después de su muerte, mi esposa seguía enseñándome a llevar buenos registros. «Señor Williams, ¿puedo hacerle una pregunta personal?», dijo Linda con cautela. «Claro. ¿Extraña a su hijo?». Pensé en ello por un largo rato. «Extraño al niño que fue», respondí. «Al que pedía cuentos antes de dormir. Al que necesitaba ayuda con las tareas. Pero no extraño al hombre que intentó robar mi pensión mientras me estaba muriendo». «¿Cree que algún día se reconciliarán?». «Dependerá de si llega a convertirse en alguien con quien valga la pena reconciliarse». Después de colgar, me quedé sentado en mi sillón, mirando por la ventana. En el jardín comunitario, varios adultos mayores paseaban, riendo o cuidando las flores. Muchos tenían historias parecidas a la mía. Hijos adultos que veían la herencia antes que la relación, familias rotas por un dinero que parecía más importante que el tiempo. Pero algunos también tenían historias de reconciliación, hijos que tocaron fondo, buscaron ayuda y, con los años, lograron reconstruir la confianza. Pensé en Brian, en su refugio, quizás asistiendo a reuniones, quizá enfrentando por fin las decisiones que lo habían llevado allí.
La recuperación era posible. El perdón también. Pero la confianza, esa tendría que ganársela día a día. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Jennifer, mi antigua enfermera de quimioterapia. Samson, pensando en ti, ¿cómo te sientes? Libre de cáncer por 90 días, respondí. Viviendo mi mejor vida. Eso es maravilloso. ¿Algún contacto de Brian? No, y eso también es maravilloso. Mientras me preparaba para dormir, pensé en la ironía de la supervivencia. Brian había estado tan concentrado en mi muerte que nunca vio mi vida. Todos esos meses calculando mis pagos de pensión, yo los pasé calculando mis días restantes de otro modo, no como una cuenta atrás hacia la herencia, sino como una cuenta atrás hacia la sanación. No como una carga para mi familia, sino como un regalo para mí mismo. Aprendí que morir con dignidad no significa morir en silencio. A veces significa defenderte. Y si estás viendo esto y lidiando con familiares que ven tu vulnerabilidad como una oportunidad, recuerda esto: tienes más poder del que crees. Documenta todo. Confía en los profesionales. Toma medidas legales cuando sea necesario. Y nunca olvides que tu vida te pertenece a ti, no a quienes esperan que termine. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué habrías hecho tú en mi lugar.